Pero ya después de ese primer recuerdo del que les estaba platicando, el primer videojuego que consideraría mío de Irán, yo creo que fue el Mortal Kombat Trilogy 3 y el Doom 64 para el Nintendo 64, que me amaneció en Navidad. Fue el primer videojuego, ¿no? La primera consola que tuve, el Nintendo 64. Pero yo recuerdo que había pedido el Pokémon Stadium o algo por el estilo, ¿no? Algo, el Zelda, posiblemente lo haya pedido, el Smash Bros, ¿no? Porque lo había escrito para la carta para Santa Claus. Y ahorita les continúo platicando. Entonces, a mí me hubiera gustado que me hubieran regalado, ¿no? Esos otros juegos, que después me los regalaron, pero yo tengo mucho la presencia de estos juegos, ¿no? El Turok, el Doom, el GoldenEye creo que no lo tuve, pero sí tuve más estos otros juegos como el Donkey Kong, ¿no? El Mario Party, etcétera, ¿no? Pero yo creo que la consola que más cariño... no, también el Pokémon Stadium sí lo tuve, el Stadium 1 y el 2, que era dorado. Pero la consola que más recuerdo así con más presencia, yo creo que es el GameCube. Yo creo que esa fue lo que más destacó, ¿verdad? Y fue por etapas. Primero fue la etapa de GameCube, ¿no? Que fue mucho para mí. Por ejemplo, la siguiente etapa de PlayStation, ¿no? PlayStation 1 y PlayStation 2 también me marcó mucho. Y la etapa de Xbox 360, ¿no? Porque hubo un tiempo después de GameCube, yo no pasé a Wii, casi no me gustaba, no me llamó mucho la atención. Pero cuando retomé el gaming fue con el Xbox 360, con el Call of Duty, y pues bueno, ya de ahí en adelante, ¿no? PC y todo ese rollo. Pues aprovechando el día del psicólogo, vamos a contestar la preguntita esta. ¿Es caro formarse como psicoterapeuta? Sí, no, depende. Como todo en esta vida, ¿no? El famoso depende. Depende qué es lo que estás buscando, en qué te quieres formar, ¿no? Por ejemplo, hay especialidades, por ejemplo, o incluso maestrías, doctorados que son más caros que otros, ¿no? Dependiendo también dónde lo estudies, ¿no? Por ejemplo, si DBT, por ejemplo, es muy caro. Principalmente si lo estudias con Marshall Linehan, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. O sea, todo es un gran depende, pero para formarse como psicoterapeuta, realmente lo que necesitas es entender qué es la psicoterapia, ¿no? Cuáles son los sustentos teóricos, ¿no? de la psicoterapia a la cual te quieras apegar, pero entendiendo cómo la relación humana. Ahora bien, lo que yo sí recomendaría mucho es leer y pegarte a las personas para hablar de psicología, de psicoterapia, ¿no? Te va a ayudar muchísimo más que lo que puedas ver en una clase. Las clases, recuerden que usualmente es tiempo breve, pero el tiempo real que tú le inviertas a la psicoterapia es lo que realmente te va a ayudar a mejorar. O sea, leer mucho, pero mucho, ¿no? O sea, y es tal cual, no solamente leer la teoría, sino entender por qué se dan estas teorías, ¿no? O sea, de quién lo dijo, o quién lo dice, o qué relación tiene con otras teorías, en qué se asemejan, cuáles son los puntos de conexión y de desconexión con otras terapias, entre muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que les va a ayudar más. Y pues el título o el diploma de una maestría, o un doctorado, o un diplomado, o una certificación, es simplemente algo más simbólico y de legislación, ¿no? Que te dé esa garantía. Porque como les digo, pues pueden estudiar en una parte muy cara o en una parte muy barata, pero lo que realmente les va a dar el mayor conocimiento es el acceso a la información que tengan y la práctica constante. Esa sería la forma como lo resumo. Bueno, y se me olvidó decirles, es la etapa de Palmundo, de Wisin y Yandel, de Barrio Fino, de Daddy Yankee, que son los dos grandes discos más icónicos, pienso yo, álbumes icónicos del reggaetón. Así que pues esa es muy buena etapa. Luego la etapa de la secundaria, que fue la que me tocó a mí, de vivir más, porque ya salía a bailes y todo ese rollo. Estamos hablando de la etapa 2006, 7, 8 más o menos. Y ahí estamos hablando de álbumes como Los Extraterrestres de Wisin y Yandel,
muy buenísimos, ¿no? Y ahí empiezan a pegar Arcángel, De La Ghetto, Yomo, ¿no? Franco el Gorila, entre muchos otros, los mismos de Sangre Nueva. Y pues es una muy buena etapa también. Bueno, y se me olvidó decirles, es la etapa de Palmundo, de Wisin y Yandel, de Barrio Fino, de Daddy Yankee, que son los dos grandes discos más icónicos, pienso yo, álbumes icónicos del reggaetón. Así que pues esa es muy buena etapa. Luego la etapa de la secundaria, que fue la que me tocó a mí, vivir más, porque ya salía a bailes y todo ese rollo. Estamos hablando de la etapa 2006, 7, 8 más o menos. Y ahí estamos hablando de álbumes como Los Extraterrestres de Wisin y Yandel, muy buenísimos, ¿no? Y ahí empiezan a pegar Arcángel, De La Ghetto, Yomo, ¿no? Franco el Gorila, entre muchos otros, los mismos de Sangre Nueva. Y pues es una muy buena etapa también. Pero pues la etapa que posiblemente fue mi favorita, porque las otras las recuerdo más como nostalgia, ¿no? Como lo que hacía, me hace recordar qué videojuegos me gustaban, me hace recordar qué me gustaba hacer en mis ratos libres. Pero la etapa que más disfruté el reggaetón fue en la preparatoria y principios de la universidad, que estamos hablando que fue la etapa en la que más pude disfrutar de bailar, de cantar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de la etapa de Farruko, del mismo Yoweli y Randy, la etapa de Yori, la etapa de los inicios de Bad Bunny incluso me tocó, ¿no? Estamos hablando de muchos, de Alexis y Fido, ¿no? Con el álbum ese y pues bueno, muchos, pero yo creo que mi favorita fue esa, pienso yo. Y la etapa que nunca me tocó a mí, que también me gustó mucho porque la disfruté en ciertas etapas de mi vida, que son las de los 2000 tempranos o los 90 del reggaetón. No sé si diría tal cual que fueran mis amigos, sin embargo que hay pacientes con los cuales haces clic, porque pues esa es la finalidad del proceso terapéutico, ¿no? Encontrarte con el paciente, tratar de entenderlo, que querer que le vaya bien y de esa forma es donde se compensa esa cuestión de ser amigos. Muchas veces cuando el terapeuta quisiera ser amigo de sus pacientes, quizás tiene que ver más con una cuestión propia del terapeuta, más allá del paciente, ¿no? A lo mejor, y lo que eso quiere decir es que el terapeuta quisiera tener más amigos o con quienes hablar de los temas de los que se hablan en terapia, con amigos, ¿no? Y entonces ahí quizás el detalle sería, bueno, no es el paciente en sí, sino que realmente quisieras hablar de estas cosas con alguien más. Y ahí es donde el terapeuta tiene que estar pendiente de eso. Pero para contestarlo de manera más corta, bueno, me cortó. Para explicarlo de manera corta, no necesariamente es que quisiera que fueran mis amigos, simplemente me gusta platicar con ellos, me gusta convivir y al final de cuentas es un contacto humano, personal que se hace con el paciente. Ni supe quiénes fueron los headliners, yo fui a ver hip hop, yo fui a ver a los de la H, fui a ver Ataque FDD y me hubiera gustado haber visto más, ¿verdad? Pero los headliners, sé que estuvo Maná, me hubiera gustado haber ido a Maná, sé que estuvo, ¿quién más? El Gran Silencio también, lo hubiera disfrutado. Lo que pasa es que a lo mejor lo hubiera disfrutado con amigos que actualmente no están aquí en Hermosillo, algunos de esos conciertos, ¿no? Y no sé qué otros headliners hubieron. Preguntaron, pero yo creo que el álbum o el soundtrack de videojuegos que más disfruto escuchar es el de Expedition 33. Particularmente ese que tengo todo el rato aquí escuchando, la de Un Beat Tamer, algo así se llama, no sé muy bien francés, pero significa algo así como una vida para Marte. Y es muy interesante porque la canción está muy chingona, pero también está muy interesante el trasfondo que hay de las enseñanzas, tanto de la canción como las implicaciones del videojuego, ¿no? Al final del videojuego tienes que decidir, o hay una analogía acerca de la fantasía incluso, ¿no? Si nos metemos en términos psicológicos acerca de cuál es una vida digna de ser vivida, la cuestión de la eutanasia, y bueno, tiene temas muy interesantes Expedition 33, ahí se los recomiendo. Y ya no voy a tener tiempo, así que las restantes preguntas o las contesto más al rato o mañana, a lo mejor más al rato. Uy, muy buena pregunta, depende cómo lo veamos, ¿no? Porque les tendría que contar un poquito de la historia de cómo empecé yo a escuchar reggaetón, que fue en la primaria.
Y que ahí sería los 2002, 2003, 2004, 2005 más o menos, que fue la primera etapa en la cual yo empecé a escuchar reggaetón. Creo que sí, hasta el 2005 más o menos. Y pues estamos hablando de la etapa de Sangre Nueva, que me gustó mucho, ¿no? La del 2005, 2006. Y bueno, ahorita les platico la otra.